Por favor, no leas la Biblia cerca de los niños. Simplemente no es sano para ellos. Esas palabras me golpearon como agua helada, congelando mis dedos sobre las sagradas páginas que había estado leyendo por más de 50 años. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si ustedes, por un solo segundo, sienten que esto les suena familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse más al amor de Dios. Amén. Me llamo Carlota Luz Hernández y tengo 71 años. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje de lo que solía ser mi santuario, una pequeña habitación de huéspedes en la casa de mi hijo David en Ciudad de México. La habitación olía a saquitos de lavanda que había metido en cada rincón, tratando de hacer que este espacio prestado se sintiera como mi hogar. Mis dedos artríticos recorrieron la desgastada cubierta de cuero de mi Biblia, la misma que mi querido esposo Roberto me había regalado el día de nuestra boda hace 48 años. En todos tus caminos reconócelo, y Él enderezará tus veredas. Susurré, leyendo Proverbios 3:6 como lo hacía cada mañana. El collar con la cruz dorada que Roberto me compró para nuestro 10º aniversario captó la luz de la mañana mientras me inclinaba sobre las páginas, cada palabra un salvavidas en un océano de soledad que nunca vi venir. Hace 3 años, cuando mi artritis me dificultaba subir las escaleras en mi antigua casa, cerca de Guadalajara, David y su esposa, Karen, me ofrecieron su habitación de invitados. «Nunca estarás sola, mamá», me prometió David, con ojos tan sinceros, tan parecidos a los de su padre. «Somos familia, nos cuidamos». Pero esta mañana se sentía diferente, pesada, como nubes de tormenta reuniéndose en un día claro. Podía escucharlos en la cocina, la risa aguda de Karen, las respuestas apagadas de David, mis nietos, Emma y el pequeño Miguel, charlando sobre su día, los sonidos de una familia viviendo sus vidas. Una familia a la que de alguna manera ya no pertenecía, a pesar de compartir su techo. Alicé mi cardigan azul favorito, el que tenía pequeños botones de perlas que a Emma le encantaba contar cuando se sentaba en mi regazo. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? ¿Meses? No lo recordaba. En estos días, cuando entraba en una habitación, las conversaciones se detenían. Los ojos evitaban los míos. Me había convertido en un fantasma en la casa de mi propio hijo. Mi rutina diaria se había convertido en una cuidadosa danza de invisibilidad. Despertar a las 5:30, antes de que nadie se moviera. Orar, leer la escritura, ordenar mi pequeño espacio. Esperar, escuchar los sonidos de la vida provenientes de la cocina. Contar hasta 100 después de que el último paso se desvaneciera antes de aventurarme a preparar mi sencillo desayuno. Generalmente, solo tostadas y té, comido de pie en la encimera mientras ellos dormían hasta tarde los fines de semana o corrían a través de sus rutinas matutinas entre semana. Apreté más mi vieja bata de algodón y tomé mi Biblia, sosteniéndola como el tesoro que era. Hoy era domingo. Seguramente hoy sería diferente. Seguramente hoy recordarían su promesa de nunca dejarme adorar sola. Caminando por el pasillo, pasé fotos familiares que ya no me incluían, fotos de boda, instantáneas de vacaciones, celebraciones de cumpleaños. Todo de los últimos 3 años, todo sin la abuela y la suegra que vivía bajo el mismo techo. Mi ausencia había sido tan gradual, tan sistemática, que me preguntaba si siquiera se daban cuenta de cuándo dejé de aparecer en sus recuerdos documentados. La sala de estar estaba bañada por la luz de la mañana que entraba a través de las ventanas, para las cuales ayudé a Karen a elegir las cortinas la Navidad pasada. Había pasado horas cosiendo esos paneles color crema a mano, mi vieja máquina de coser entonando himnos mientras trabajaba. Karen sonrió cuando se los presenté, pero noté que nunca se colgaron. En su lugar, aparecieron persianas compradas en la tienda. Me senté en la esquina del sofá, el lugar que de alguna manera se había convertido en mío, sin que nadie lo declarara oficialmente. El cuero era suave bajo mis dedos, calentado por el sol de la mañana. Abrí mi Biblia en el marcapáginas que había colocado en los Salmos la noche anterior, mi plan de lectura diario que me había sostenido durante el cáncer de Roberto, su muerte
y ahora este extraño exilio en la casa de mi propio hijo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Empecé a leer suavemente, mi voz apenas por encima de un susurro. Las palabras familiares me envolvieron como una manta cálida, cada verso un recordatorio de que incluso en el valle de sombra de muerte o soledad, no estaba sola. Fue entonces cuando apareció Karen. Se movía con el paso seguro de una mujer que poseía cada espacio al que entraba. Su cabello castaño rojizo perfectamente peinado incluso a estas horas de la mañana. Sus pijamas de seda probablemente costaban más de lo que yo gastaba en comestibles en un mes. Se comportaba como alguien que nunca había conocido la verdadera necesidad, la verdadera pérdida, la verdadera desesperación por la presencia de Dios en las horas más oscuras. «Buenos días, Carlota», dijo, sentándose en el sillón frente a mí con una taza de café que olía a caro. Su tono era lo suficientemente agradable, pero había algo debajo, algo que me hizo sentir un hormigueo en la piel. «Buenos días, querida», respondí, manteniendo el dedo en la página. Una hermosa mañana de domingo. Estaba haciendo mis devociones antes de ir a la iglesia. La sonrisa de Karen no llegó a sus ojos. Sobre eso, Carlota hizo una pausa, tomando un sorbo de su café, y noté sus uñas perfectamente cuidadas, rojas como banderas de advertencia. David y yo hemos estado hablando, y hemos decidido que tal vez la iglesia no sea lo más adecuado para nuestra familia en este momento. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras como humo. Lo siento, no entiendo, dije, sintiendo mi voz repentinamente muy pequeña en la gran habitación. Bueno, ya sabes cómo son los niños, continuó Karen, su tono volviéndose más animado, más ensayado. Hacen tantas preguntas sobre todo eso, lo religioso. Es confuso para ellos. Queremos que se concentren en la ciencia, en los hechos, en las cosas que pueden probar. Mi Biblia de repente se sintió más pesada en mis manos. Pero Karen, la fe y el conocimiento pueden coexistir. El mismo Jesús, por favor, no leas la Biblia cerca de los niños, interrumpió, su voz afilada como una cuchilla. No es sano para ellos. La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie que Roberto y yo habíamos comprado en una venta de bienes raíces hace 30 años. El mismo reloj que había sido trasladado de nuestra casa a esta. Su sonido familiar ahora marcaba el tiempo en un espacio donde ya no se me permitía hablar del Dios que me había llevado a través de cada alegría y tristeza. Mis dedos se congelaron sobre las páginas. La palabra de Dios, mi único consuelo desde que Roberto falleció, mi pan de cada día, mi conversación con el Todopoderoso, ahora se consideraba peligrosa, insalubre, algo que ocultar de niños inocentes como un secreto vergonzoso. Y David, mi David, el niño que crié en la escuela dominical, el niño que una vez me pidió que le leyera historias de la Biblia todas las noches, el joven que prometió amarme y honrarme siempre, estaba sentado en su sillón reclinable leyendo la sección de deportes, silencioso como una piedra. «¿David?», susurré, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantenerme fuerte. «¿Hijo?», levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento, antes de deslizarse como agua sobre el cristal. «Mamá, Karen tiene razón. Los tiempos son diferentes ahora. Los niños no necesitan todo eso. Confusión, confusión. Mi fe, el cimiento que había mantenido a nuestra familia unida a través de los despliegues de Roberto, a través de los años de escasez cuando David era pequeño, a través de la enfermedad y muerte de su padre, ahora era confusión. Cerré mi Biblia lentamente, reverentemente, de la misma manera en que uno cierra un ataúd. La cubierta de cuero estaba cálida por mis manos, desgastada por décadas de lectura diaria, oración y lágrimas tanto alegres como tristes. Dentro de estas páginas vivían cada promesa que Dios me había hecho, cada consuelo que me había susurrado en mis horas más oscuras, cada verdad que me había sostenido cuando el mundo parecía empeñado en destruirme. «Ya veo», dije en voz baja, aunque no veía nada. No entendía cómo el amor se había convertido en vergüenza, cómo la fe se había vuelto veneno, cómo la mujer que lo había dado todo para criar a esta familia
se había convertido en la amenaza de la que necesitaban protección. Mientras estaba sentada allí, sosteniendo mi Biblia silenciada, los recuerdos inundaron como páginas que se vuelven con el viento. ¿Cuántas noches había pasado de rodillas junto a la cama de David cuando era pequeño, enseñándole a rezar? Ahora me acuesto a dormir. Ruego al Señor mi alma guardar. Su pequeña voz, haciendo eco de la mía, sus pequeñas manos plegadas de la manera que le había enseñado. Cuando David tenía 12 años y se rompió el brazo al caerse del árbol de manzanas de la señora Patterson, le sostuve la mano en esa sala de espera del hospital, susurrando el Salmo 23 hasta que el miedo abandonó sus ojos. Cuando se graduó de la preparatoria, le di la Biblia de su abuelo con una nota adentro. Para mi hijo, que lleva nuestra fe al futuro. Esa misma Biblia ahora estaba acumulando polvo en un estante en algún lugar de esta casa, olvidada como la mujer que se la había dado. Me retiré a mi pequeña habitación, mi santuario que ya no se sentía seguro. Las paredes estaban decoradas con fotos que había traído de mi antigua casa, imágenes de la infancia de David, el día de su boda. Roberto con su uniforme del ejército, nuestra celebración de aniversario de oro en la primera iglesia bautista de Ciudad de México. Cada imagen contaba una historia de sacrificio envuelto en amor. El marco más grande contenía una foto de la graduación universitaria de David. Recordaba ese día tan claramente. Cómo trabajé turnos dobles en el restaurante por 2 años para ayudar a pagar su matrícula, cuando los beneficios de veterano de su padre no fueron suficientes. Mis pies me dolían cada noche. Mi espalda gritaba por cargar bandejas pesadas, pero conté cada dólar como una inversión en el futuro de mi hijo. La educación es un regalo que no se puede quitar, le había dicho, metiendo billetes de $50 en sus manos cuando creía que no lo estaba mirando. Había vendido el juego de porcelana de mi madre, el que ella había ahorrado durante 20 años para comprar, para ayudar a cubrir sus libros de texto. Cuando David se enteró, lloró. «Mamá, no tenías que hacer eso». Pero yo había sonreído y citado Filipenses 4:19, «Y mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Ahora ese mismo hijo estaba sentado en silencio, mientras su esposa me prohibía leer la fuente de mi fortaleza. Mi artritis se agudizó mientras me arrodillaba junto a mi cama, como lo había hecho cada mañana y cada noche durante 60 años. El suelo de madera era implacable contra mis rodillas, pero necesitaba esta posición de humildad, este recordatorio físico de que estaba hablando con el Creador del universo. «Querido Jesús», susurré, mi voz apenas audible incluso para mí misma. «No entiendo lo que está pasando. Crié a ese muchacho para que te amara, para que honrara a su madre y a su padre. ¿Dónde me equivoqué? ¿No fui lo suficientemente fiel? ¿Te fallé de alguna manera?» El silencio que siguió se sintió más pesado de lo habitual. Durante semanas, mis oraciones parecieron rebotar en el techo, como si el cielo mismo se hubiera vuelto sordo a mis gritos. Siempre había creído que Dios escuchaba cada oración, pero últimamente me preguntaba si de alguna manera me había desconectado de su gracia. Abrí mi gastado diario de oraciones, el que había llevado desde que nació David. Página tras página documentaban mis peticiones por mi familia. Oraciones por la seguridad de David cuando montaba su bicicleta a la escuela, por sabiduría cuando traía malas calificaciones, para que su futura esposa fuera piadosa y amable. Había orado por Karen incluso antes de conocerla, pidiéndole a Dios que preparara el corazón de David para la mujer correcta. 15 de noviembre. Leí de una entrada de hace 2 años. Orando para que Karen se sienta bienvenida en nuestra familia. Ayúdame a amarla como a mi propia hija. Dame sabiduría para ser la suegra que necesita. Había intentado tanto. Cuando se casaron por primera vez, me mordí la lengua cuando Karen criticó la forma en que cocinaba, la forma en que limpiaba, la forma en que hablaba. «Carlota, realmente deberías tratar de usar menos sal. No es saludable. Carlota, ese tono de lápiz labial es un poco exagerado para alguien de tu edad. Carlota, ¿quizás podrías rezar un poco más bajo por las mañanas?» Cada comentario había dolido, pero me obligué a sonreír. «El amor es paciente, el amor es bondadoso», recité de 1 Corintios, tratando de vivir la escritura que había enseñado a David desde la infancia.
Cuando Emma nació hace 5 años, pasé 3 semanas en el hospital y en su casa, preparando comidas, lavando la ropa, sosteniendo al bebé mientras Karen dormía. Había comprado una mecedora, una cara que tocaba canciones de cuna, y la coloqué en el cuarto de Emma. Cada bebé necesita las canciones de su abuela, dije, sentándome en esa silla por primera vez en lo que esperaba que fueran miles de alimentaciones nocturnas. Pero gradualmente, mi ayuda se convirtió en interferencia. Mis canciones se convirtieron en ruido. Mi presencia se convirtió en intrusión. La mecedora fue trasladada a la venta de garaje 2 años después. Emma ya no la usa, explicó Karen, aunque la había visto anunciada en línea por $10. La misma silla por la que había pagado 300. El nacimiento del pequeño Miguel hace 3 años había sido diferente. La madre de Karen, Patricia, había volado desde California y se había hecho cargo. De repente, hubo reglas sobre las horas de visita, sobre quién podía sostener al bebé, sobre qué temas eran apropiados para la discusión. Queremos mantener las cosas tranquilas y positivas, había anunciado Patricia, dándome una mirada que sugería que mi sola presencia no lo era. Había traído una colcha hecha a mano para la cuna de Miguel, el mismo patrón que había cosido para David 34 años antes. Me había tomado 3 meses completarla, cada puntada una oración por la salud y la felicidad del bebé. Karen me lo agradeció cortésmente, pero luego la encontré en la bolsa de donaciones que iba a Cáritas. No combina con el tema de la guardería, explicó cuando pregunté. De pie, sobre mis rodillas, cada articulación protestando por el movimiento, caminé hacia mi cómoda y saqué el cajón inferior. Escondida debajo de mis suéteres de invierno, había una pequeña caja de madera que Roberto había hecho para mí en su taller de carpintería. Adentro había cartas, docenas de ellas, que había escrito pero nunca enviado. Saqué una de hace 6 meses. Querido David, te extraño. Sé que vivimos en la misma casa, pero extraño al hijo que solía llamarme solo para escuchar mi voz, que me traía flores el Día de las Madres no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Extraño al hombre que una vez dijo que yo era su héroe. Todavía estoy aquí, sigo siendo tu madre, sigo orando por ti todos los días. ¿Cuándo me volví invisible para ti? ¿Cuándo mi amor se convirtió en una carga? Estoy tratando de entender, pero mi corazón se rompe un poco más cada día. Con amor, siempre mamá. Otra. Del mes pasado. Queridísimo Jesús, estoy tan cansada. Cansada de caminar sobre cáscaras de huevo en la casa de mi propio hijo. Cansada de fingir que no duele cuando hacen planes sin incluirme. Cansada de cenar sola mientras se ríen juntos en la habitación de al lado. ¿Es esto lo que quieres para mí? ¿He cumplido mi propósito? A veces me pregunto si serían más felices si yo simplemente desapareciera. Pero luego recuerdo que tienes planes para mí. Planes para prosperarme y no para hacerme daño. Ayúdame a confiar en esa promesa. La carta más reciente, escrita la semana pasada, estaba dirigida a Karen. Querida Karen, sé que no me quieres mucho, y lamento cualquier cosa que haya hecho para ganarme tu desaprobación. He tratado de ser la suegra que necesitabas, pero siento que estoy fracasando. Lo único que quiero es amar a mi familia, ser parte de la vida de mis nietos, compartir la fe que me ha sostenido a través de cada prueba, pero ahora veo que mi presencia te causa estrés, y esa nunca fue mi intención. Estoy orando por sabiduría sobre qué hacer a continuación. Por favor, ten en cuenta que, a pesar de todo, te amo y quiero lo mejor para nuestra familia. Nunca había tenido el coraje de enviar ninguna de estas cartas. Seguían siendo mis conversaciones secretas con el vacío donde solía vivir el amor de mi familia. El sonido de la risa venía de abajo. Emma y Miguel jugando a algún juego mientras sus padres los animaban. Una vez, yo habría sido parte de esa risa. Una vez, habría sido la abuela que jugaba al escondite, que leía cuentos antes de dormir, que horneaba galletas con forma de estrellas y corazones. Ahora era la mujer de quien tenían que ocultarle a Dios. Pensé en Roberto, en cómo habría manejado esta situación. Siempre había sido el sabio, la presencia estable que podía navegar las tormentas familiares con gracia y firmeza. Carlota, diría con esa voz tranquila suya,
A veces lo más amoroso que podemos hacer es dar un paso atrás y dejar que la gente encuentre su propio camino hacia Dios. Pero, ¿cómo te apartas de tu propia familia? ¿Cómo amas a distancia cuando la distancia se siente como la muerte? La noche llegó demasiado rápido. Los escuché preparando la cena abajo. El ruido de los platos, el microondas pitando, la animada charla de los niños sobre su día. Nadie pronunció mi nombre. Nadie llamó a mi puerta. Nadie recordó que la mujer de arriba también podría tener hambre. Me preparé un sándwich de mantequilla de maní y me lo comí sentada en mi cama, mirando las fotos familiares que ya no me incluían. En la distancia, podía oírlos dando gracias antes de su comida. La misma oración que le había enseñado a David cuando tenía la edad de Emma. La ironía no se me escapó. Podían orar sobre su comida, pero yo no podía leer mi Biblia en su presencia. Cuando la oscuridad cayó sobre Ciudad de México, me arrodillé una vez más junto a mi cama. Mis rodillas encontraron los surcos familiares que habían desgastado en la alfombra. Señor, susurré, me siento como Job esta noche. Todo lo que he construido, todo lo que he amado, parece estar escapando. Pero, como Job, no te maldeciré, no me apartaré de tu amor. Por favor, si estás escuchando, muéstrame lo que quieres que haga. Muéstrame cómo amar a mi familia incluso cuando ya no quieren mi amor. La casa se calmó debajo de mí. Uno por uno se apagaron las luces. Mi familia, las personas a las que había dedicado mi vida a servir, se acomodaron en sus camas sin un solo pensamiento para la mujer cuyo corazón se estaba rompiendo un piso arriba. Pero no estaba verdaderamente sola. Mi Biblia estaba abierta junto a mí en el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Incluso si mi propio hijo me había olvidado, mi Padre Celestial nunca lo haría. Las semanas que siguieron a la declaración de Karen se sintieron como vivir en una jaula de cristal, visible pero intocable, presente pero no bienvenida. Comencé a notar cosas que antes había pasado por alto, pequeñas crueldades disfrazadas de indiferencia casual. Mi 71º cumpleaños llegó y pasó sin ser reconocido. Estaba sentada en mi habitación esa mañana, esperando que alguien recordara, revisando mi teléfono en busca de mensajes que nunca llegaron. Por la noche, cuando David pasó por mi puerta sin siquiera mirarla, entendí que me había vuelto tan olvidable como el periódico de ayer. Esa misma semana, desarrollé un resfriado terrible que se asentó profundamente en mi pecho. Pasé 3 días apenas pudiendo hablar, con ataques de tos que sacudían todo mi cuerpo. La casa continuó su ritmo normal a mi alrededor. Almuerzos empacados, niños vestidos para la escuela, padres corriendo al trabajo, mientras yo yacía en la cama preguntándome si alguien notaría si simplemente no me despertaba una mañana. Al cuarto día, débil y temblorosa, me dirigí a la cocina por agua. Karen estaba allí, preparando su elaborado batido, y me miró con leve molestia. «Te oyes fatal», dijo, sin detenerse en su rutina. «Quizás deberías ver a un médico». Ningún ofrecimiento para llevarme, ninguna preocupación en su voz, ningún reconocimiento de que no tenía un coche ni el dinero para un taxi a la clínica. Caminé 8 cuadras ese día hasta el centro de atención de urgencias. Con el pecho ardiendo con cada paso, mi orgullo era lo único que me mantenía erguida. La enfermera que me registró parecía alarmada. «Señora, ¿tiene a alguien que pueda recogerla? No debería caminar a casa en estas condiciones». «Estaré bien», mentí, porque admitir que no tenía a nadie se sentía peor que la infección en mis pulmones. Los domingos por la mañana se convirtieron en ejercicios de inanición espiritual. Me vestía cuidadosamente con mi mejor vestido, el azul marino con pequeñas flores blancas que Roberto siempre había elogiado, y me sentaba al borde de mi cama, esperando, orando para que hoy fuera diferente, para que hoy mi familia recordara su fe. Pero David saldría de su habitación con ropa de golf, Karen con ropa de yoga, los niños con ropa informal de juego. «Vamos al parque». Se convirtió en su rutina dominical, programada deliberadamente durante las horas de iglesia. Invitarían a los niños a despedirse de la abuelita Carlota mientras subían a su camioneta. Una actuación de afecto familiar para el beneficio de los vecinos. Empecé a caminar sola a la primera iglesia bautista.
Un viaje de 40 minutos que me dejaba los pies hinchados y mi espíritu cuestionando todo lo que había creído sobre la lealtad familiar. Los miembros de la iglesia eran amables pero distantes. Me conocían como la esposa de Roberto, la madre de David, la mitad de una pareja que había servido fielmente durante décadas. Ahora era solo la anciana que se sentaba sola en el último banco, cuyo hijo nunca visitaba, cuya familia claramente había pasado a cosas más importantes. El pastor Williams asentía cortésmente cuando me veía, pero podía ver las preguntas en sus ojos. ¿Dónde estaba David? ¿Dónde estaba mi familia? La suposición tácita era que algo debía estar mal conmigo, que las familias fieles no simplemente abandonaban a sus matriarcas sin causa. Una noche particularmente dolorosa, escuché a Karen por teléfono con su hermana en California. No había querido espiar, pero su voz llegaba a través de las finas paredes mientras pasaba por la cocina. «Oh, ¿Carlota? Bueno, ya sabes cómo son algunas personas mayores, muy aferradas a sus costumbres, obsesionada con eso de la religión. David dice que siempre fue así, pero ha empeorado desde que murió su padre. Está constantemente leyendo ese libro, murmurando oraciones. Eso incomoda a los niños. Ese libro. Como si la Biblia fuera algún tomo peligroso en lugar del fundamento de la civilización occidental. Estamos pensando que quizás sea hora de que haga la transición a una situación de vida más apropiada. En algún lugar con gente de su edad que compartan sus intereses. Mis manos temblaron mientras me pegaba a la pared del pasillo, sintiéndome como una intrusa en mi propia vida. Estaban discutiendo mi futuro como si yo fuera un problema a resolver en lugar de una persona a amar. A la mañana siguiente, encontré un folleto en mi mesita de noche. Jardines del atardecer, comunidad cristiana para jubilados. Las fotos brillantes mostraban a personas mayores jugando bingo, asistiendo a clases de manualidades, sentadas en círculo para lo que parecía ser un estudio bíblico supervisado. El mensaje era claro. Aquí es donde mujeres como yo pertenecían, segregadas con otras que habían sobrevivido a su utilidad para sus familias. Le di la vuelta al folleto y leí el costo mensual, $3,000. Más del doble de mi cheque del Seguro Social, dinero que no tenía para un lugar al que no quería ir. Esa tarde, mientras estaban en la práctica de fútbol de Emma, hice algo que nunca había hecho antes. Revisé el escritorio de David. Me dije a mí misma que estaba buscando información financiera, tratando de entender cómo podría pagar la solución que proponían, pero lo que encontré me heló la sangre. Escondido en una carpeta etiquetada «Transición de mamá», descubrí que habían estado planeando mi traslado durante meses. Había impresiones de residencias de ancianos, notas sobre la venta de mis posesiones, incluso un borrador de una carta a mis antiguos vecinos explicando que había elegido mudarme a una residencia mejor adaptada a mis necesidades. Pero el descubrimiento más devastador fue una copia de la escritura de la casa. El nombre de David estaba listado como el propietario principal, pero debajo, en letra más pequeña, había una sección que nunca había visto antes. Propiedad conjunta con derecho de supervivencia. Carlota Luz Hernández. Mi corazón casi se detuvo. Cuando Roberto había agregado a David a la escritura hace 5 años durante su enfermedad, se suponía que las cosas serían más fáciles si algo nos sucediera a los dos. Pero el lenguaje legal indicaba claramente que yo tenía los mismos derechos de propiedad. Esta casa, la casa de la que planeaban sacarme, era legalmente mía tanto como de David. O no lo sabían, o esperaban que yo no lo supiera. Fotografié el documento con mi viejo celular y cuidadosamente lo devolví todo a su lugar, con las manos temblando de una mezcla de miedo y algo que no había sentido en meses: poder. Esa noche, en la cena, si se le puede llamar cena a comer un sándwich sola en mi habitación mientras escuchaba su conversación familiar abajo, tomé una decisión que habría sido impensable semanas antes. Llamé a Tomás Vega. Tomás había sido el mejor amigo de Roberto desde sus días en el ejército, el hombre que había sido el padrino en nuestra boda y el padrino de David. Se había convertido en abogado después de su servicio, especializándose en derecho de ancianos y planificación patrimonial. Si alguien me diría la verdad sobre mi situación, sería Tomás.
¿Carlota? Su voz transmitía sorpresa y calidez cuando respondió. Cariño, justo estaba pensando en ti. ¿Cómo estás llevando esto? La simple amabilidad en su voz casi me rompió. Tomás, necesito ayuda. Ayuda legal. Creo que estoy en problemas. Hablamos durante 1 hora. Le conté todo. El aislamiento, la presión de la residencia de ancianos, la situación financiera, la escritura que había encontrado. Tomás escuchó sin juzgar, haciendo preguntas cuidadosas que revelaron la mente legal aguda que lo había hecho exitoso. Carlota, dijo finalmente, necesitas venir a mi oficina. Mañana, si es posible. Trae esa escritura y cualquier otro documento que puedas encontrar. No le digas a David ni a Karen que vas. ¿Estoy paranoica? Pregunté, dudando repentinamente de todo. Cariño, después de 40 años de ejercer la abogacía, puedo decirte que las personas más vulnerables suelen ser las que confían completamente en los miembros de su familia. No estás paranoica, te estás protegiendo. Esa noche, me quedé despierta mirando al techo, alternando entre el terror y algo que se sentía sorprendentemente como esperanza. Durante meses, había estado aceptando su trato como algo merecido, como si mi edad y dependencia hubieran renunciado a mi derecho a la dignidad y el respeto. Pero la escritura lo cambió todo. No era solo una carga a la que estaban alojando amablemente. Era una propietaria que estaba siendo manipulada por personas que deberían haberla estado protegiendo. A la mañana siguiente, les dije que tenía una cita con el médico y que tomaría un taxi. Karen apenas levantó la vista de su teléfono. Asegúrate de estar de vuelta para las 3. Tengo el club de lectura aquí, y no quiero... Se interrumpió, pero la implicación era clara. No quería que yo estuviera visible cuando sus amigas vinieran. La oficina de Tomás estaba en el centro de Ciudad de México, en uno de esos edificios antiguos que sugerían permanencia y confianza. El ascensor crujió mientras me llevaba al 5.º piso, y me encontré susurrando el Salmo 23 bajo la respiración para tener valor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando Tomás abrió la puerta de su oficina, vi a Roberto en su rostro. Los mismos ojos amables, la misma presencia sólida que siempre me había hecho sentir segura. Me abrazó como familia, y por primera vez en meses, sentí que importaba para alguien. Veamos con qué estamos lidiando, dijo, sentándose detrás de su enorme escritorio de roble mientras yo sacaba las fotografías que había tomado. Estudió la escritura durante mucho tiempo, ocasionalmente tomando notas en un blog de notas legal. Finalmente, levantó la vista con una expresión que no pude descifrar del todo. Carlota, no pueden obligarte a irte. Legalmente no. Esta casa es tuya tanto como de David, y según la ley mexicana, tus derechos de hogar están protegidos. Las palabras me golpearon como un trueno. ¿Quieres decir? Quiero decir que tienes opciones. Más opciones de las que quieren que sepas. Por primera vez en meses sentí algo más que impotencia. Pero también sentí terror. Tomás, susurré. ¿Qué pasa si esto destruye lo que queda de mi relación con David? Se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Carlota, cariño, ¿qué relación? Por lo que me has contado, ya te están tratando como si no existieras. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir que la gente te trate mal. Cuando salí de su oficina esa tarde, llevando copias de documentos que demostraban mis derechos legales, sentí que llevaba dinamita. La pregunta era, ¿tenía el coraje de encender la mecha? Pensé en Jesús, en cómo había volcado las mesas en el templo cuando la gente era maltratada. A veces el amor requería acción, no solo paciencia. ¿Estoy siendo probada o simplemente olvidada? Susurré al cielo mientras esperaba mi taxi a casa. La respuesta, me estaba dando cuenta, era que tal vez no importaba. Tal vez era hora de dejar de esperar que Dios cambiara mis circunstancias y empezar a confiar en Él para que me diera la fuerza para cambiarlas yo misma. Cuando regresé de la oficina de Tomás esa tarde, la casa se sentía diferente, o tal vez yo me sentía diferente. Las mismas paredes beige, las mismas fotos familiares que me excluían, el mismo silencio asfixiante, pero ahora caminaba a través de todo con un secreto ardiendo en mi pecho como un carbón del altar.
Tenía derechos. Derechos legales. Derechos que no querían que supiera. Karen estaba en la cocina preparándose para su club de lectura, colocando queso y vino caros en fuentes con la precisión de alguien que organiza una sesión de fotos para una revista. Me miró con esa mirada familiar de leve irritación. «¿Cómo te fue en tu cita?», preguntó. No porque le importara, sino porque las apariencias importaban a Karen. Una buena nuera preguntaría. «Bien», respondí, con la voz más firme de lo que había estado en meses. «Muy bien». Algo en mi tono hizo que me mirara con más atención, pero ya estaba caminando hacia mi habitación, agarrando mi bolso donde copias de documentos legales yacían escondidas como armas que no estaba segura de tener el coraje de usar. Esa noche, David finalmente llamó a mi puerta. Era la primera vez que iniciaba una conversación conmigo en semanas. «¿Mamá? ¿Podemos hablar?». Abrí la puerta para encontrar a mi hijo de pie allí, con una expresión que no podía descifrar, culpa mezclada con determinación, amor enredado con algo que parecía sospechosamente resignación. «Por supuesto, cariño. Adelante». Se sentó pesadamente en mi pequeña silla mientras yo me senté al borde de mi cama, como solíamos hablar cuando era joven y estaba atormentado por los bravucones del patio de recreo o los exámenes de matemáticas fallidos. Pero esto se sentía diferente. Final. Mamá, Karen y yo hemos estado hablando y creemos... Hizo una pausa, pasando las manos por el cabello como lo había hecho de adolescente cuando estaba a punto de decepcionarme. Creemos que tal vez sea hora de que consideres otros arreglos de vida. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una sentencia de muerte disfrazada de sugerencia. Otros arreglos, repetí en voz baja. Está este lugar, Jardines del Atardecer. Es muy agradable, mamá. Tienen actividades, gente de tu edad, estudios bíblicos. Su voz se apagó al darse cuenta de lo que acababa de decir. Los estudios bíblicos eran aceptables allí, con otras personas mayores, contenidos de forma segura lejos de sus hijos. «David», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Recuerdas cuando tenías 8 años y tuviste neumonía? Dormí en una silla junto a tu cama durante 6 noches porque tenías miedo de cerrar los ojos. ¿Recuerdas lo que te susurré cuando la fiebre bajó?» Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no respondió. Dije, «Mamá siempre te cuidará, pase lo que pase. Siempre, David, pase lo que pase. Mamá, esto no se trata de amor, se trata de lo que es mejor para todos. Serías más feliz con personas que entienden. ¿Entienden qué? ¿Que soy una vergüenza? ¿Que mi fe es tóxica? ¿Que la mujer que te dio a luz, que sacrificó todo por tu futuro, ahora es demasiado peligrosa para estar cerca de tus hijos? No es así. Entonces, ¿cómo es?» Por primera vez en meses, la ira se apoderó de mi voz. «Porque desde donde estoy sentada, parece que has decidido que soy un problema a resolver en lugar de una madre a amar». David se puso de pie abruptamente, paseando hacia la ventana. «No entiendes la presión a la que estamos sometidos. Los padres de Karen creen que estamos locos por dejarte quedar tanto tiempo. Su madre sigue preguntando por qué estamos apoyando a alguien que ni siquiera está emparentado por sangre». «¿No emparentado por sangre?». Las palabras me golpearon como un golpe físico. «David, soy tu madre. Te llevé durante 9 meses. Caminé por el suelo contigo cuando tenías cólicos. Te enseñé a andar en bicicleta. Te ayudé con la tarea. Te abracé cuando tenías el corazón roto. ¿Cómo no voy a estar emparentada por sangre? Ya sabes a qué me refiero. No eres parte de la familia de Karen. Y esta es la casa de Karen también. En realidad», dije en voz baja, «también es mi casa». Algo en mi tono hizo que se diera la vuelta. «¿Qué quieres decir?». Podría haberle contado entonces sobre la escritura, sobre mis derechos legales, sobre la consulta con Tomás. Pero al mirar a mi hijo, realmente mirándolo, vi algo que me detuvo en seco. Alivio. Quería que me fuera. Esta conversación no se trataba de encontrar la mejor solución para una situación imposible. Se trataba de deshacerse de una carga que ya no quería llevar. «Nada», dije finalmente. «Olvídalo». Estudió mi rostro durante un largo momento. Luego suspiró. «Mamá, ya hemos depositado una fianza en Jardines del Atardecer. Tienen una vacante el próximo mes. Es un buen lugar, te lo prometo».
El mes que viene. Lo habían estado planeando sin consultarme, tomando decisiones sobre mi futuro como si fuera un mueble que debía ser reubicado. ¿Y si digo que no? El silencio de David fue suficiente respuesta. Después de que se fue, me senté en la oscuridad de mi habitación, escuchando el club de lectura de Karen a través de las delgadas paredes. Risas, conversación animada, el tintineo de las copas de vino, sonidos de mujeres disfrutando, construyendo amistades, creando comunidad. Ninguna de ellas sabía que la anciana de arriba existía. A la mañana siguiente, llegó una llamada telefónica que lo cambió todo. Estaba en la cocina preparando mi desayuno solitario habitual cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. ¿Señora Hernández? Soy Janet Morrison de Servicios de Protección Infantil. Mi sangre se convirtió en hielo. Lo siento. ¿Qué? Recibimos un informe sobre una posible negligencia que involucra a menores en su hogar. ¿Podríamos programar una hora para venir y hablar con todos? El mundo se inclinó hacia un lado. ¿Negligencia? No entiendo. ¿Qué tipo de informe? Alguien llamó para expresar su preocupación por la exposición religiosa inapropiada, la posible manipulación emocional de los niños. Estamos obligados a investigar todos los informes. ¿Le vendría bien mañana por la tarde? Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Alguien había llamado a Servicios de Protección Infantil por mi culpa. Alguien había sugerido que mi presencia era perjudicial para Emma y Miguel. ¿Pero quién? La respuesta llegó esa noche cuando la madre de Karen, Patricia, llegó sin avisar desde California. Escuché su voz antes de verla. Ese tono agudo y autoritario que podía cortar el cristal. ¿Dónde está ella?, exigió Patricia tan pronto como entró por la puerta. Arriba, respondió Karen. Pero mamá, tal vez deberíamos... No, esto ya duró demasiado. David, Karen, han sido demasiado amables. Esa mujer está manipulando a esos niños con sus tonterías religiosas, y eso los va a dañar permanentemente. Me acerqué a la parte superior de la escalera, con el corazón latiendo con fuerza mientras los escuchaba discutir sobre mí como si fuera una enfermedad que necesitaban curar. Llamé a Servicios de Protección Infantil, anunció Patricia con orgullo. Alguien tiene que proteger a Emma y Miguel de su influencia. Los niños no deben estar expuestos a ese nivel de fanatismo religioso. Es abuso emocional, simple y llanamente. Mamá, ¿llamaste a Servicios de Protección Infantil? La voz de David transmitía conmoción. Eso es un grave acusación. Es un problema grave. Esa mujer se pasa todo el día leyendo ese libro, murmurando oraciones, llenando las cabezas de esos niños de culpa y miedo. Van a crecer pensando que son pecadores que necesitan ser salvados. Es manipulación psicológica. La voz de Karen era más baja, pero igualmente firme. Tiene razón, David. La obsesión de tu madre con la religión no es saludable. Los niños hacen preguntas que no sabemos responder. Emma vino de la escuela dominical, antes de que dejáramos de ir, hablando del infierno y el juicio. Una niña de 6 años no debería preocuparse por la condenación. Me desplomé en el suelo en la parte superior de las escaleras, con las piernas demasiado débiles para sostenerme. No solo me estaban pidiendo que me fuera, me estaban pintando como una maltratadora infantil, una fanática religiosa, una amenaza para el bienestar de mis propios nietos. Ella no es peligrosa, dijo David débilmente. Es solo anticuada. ¿Anticuada? La voz de Patricia se elevó. David, despierta. Tu madre representa todo lo que está mal con la religión organizada. La culpa, el juicio, la incitación al miedo. ¿Quieres que tus hijos crezcan pensando que son inherentemente malos? ¿Quieres que tengan miedo de un Dios vengativo que está observando cada uno de sus movimientos? Ella no es así, protestó David, pero su voz carecía de convicción. ¿Has escuchado sus oraciones? Yo sí. Reza por vuestras almas como si fuerais pecadores perdidos. Mira a Karen como si no fuera lo suficientemente buena porque no comparte sus creencias. Ese tipo de superioridad religiosa es tóxica, y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras envenena a mis nietos. Mis nietos. Las palabras me hirieron profundamente porque Patricia los estaba reclamando de una manera que me excluía por completo.
La visita de servicios de protección infantil es solo una formalidad, continuó Patricia. Una vez que vean la situación, recomendarán que sea removida para la seguridad de los niños. Problema resuelto. Me arrastré de regreso a mi habitación a gatas, demasiado devastada para ponerme de pie. Esto ya no se trataba solo de que me fuera. Se trataba de destruir mi reputación, de pintarme como no apta para estar cerca de los niños, de asegurar que, incluso si me quedaba, nunca se me permitiera volver a acercarme a Emma y Miguel. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo que nunca había experimentado antes. Una ira justa. No el resentimiento amargo de alguien que siente pena por sí mismo, sino la furia limpia y ardiente de alguien que ha sido difamado y falsamente acusado. Podían pedirme que me fuera, podían tratarme como una carga, pero no podían, no lo harían, pintarme como un peligro para los niños que amaba más que mi propia vida. Tomé mi teléfono y llamé a Tomás. «¿Carlota? ¿Qué pasa?» Llamaron a servicios de protección infantil por mi culpa. Le están diciendo a la gente que estoy abusando emocionalmente de mis nietos con la religión. El silencio que siguió se llenó con el sonido de mi corazón rompiéndose y reformándose en algo más duro. Algo que no se rompería tan fácilmente de nuevo. «Carlota», dijo finalmente Tomás, con voz mortalmente seria, «necesitamos reunirnos. Esta noche, si es posible. Esto lo cambia todo». «¿Cómo?» «Porque ahora no se trata solo de tu situación de vivienda. Ahora se trata de tu reputación, tu carácter, tu derecho a tener una relación con tus nietos. Y cariño, no voy a dejar que te destruyan así». Al colgar el teléfono, me miré en el espejo del dormitorio. La mujer que me miraba era una mujer cansada, herida y asustada, pero no estaba derrotada. ¿Jesús perdonaría esto también? Susurré a mi reflejo. ¿Debo perdonar otra vez? Entonces, más alto, con una convicción que me sorprendió, Jesús volcó mesas cuando la gente era maltratada en su casa. Quizás es hora de que yo aprenda a volcar algunas mesas también. Por primera vez en meses, sentí que me despertaba de un sueño largo y terrible, y estaba lo suficientemente enojada como para contraatacar. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Oré con fuego en mi corazón en lugar de derrota en mi voz. «Señor», susurré, arrodillada junto a mi cama con más fuerza de la que había sentido en mucho tiempo. «He sido paciente, he sido mansa. He puesto la otra mejilla hasta que mi rostro está en carne viva por las bofetadas. Pero ahora están atacando mi carácter, llamando peligrosa a mi fe, tratando de separarme de los niños que amo. Dame sabiduría, dame coraje, y si esta batalla es justa, dame la victoria». Sentí algo cambiar dentro de mí, como si los cilindros encajaran en una cerradura que había estado atascada durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, tomé una decisión que habría sido impensable semanas antes. En lugar de esconderme en mi habitación hasta que se fueran a trabajar, bajé las escaleras y empecé a preparar el desayuno. Desayuno de verdad. Tocino, huevos, panqueques caseros, el tipo de comida que solía hacer cuando ésta seguía siendo mi familia. Karen apareció primero, vestida para su clase de yoga, y se detuvo en seco cuando me vio en la estufa. «¿Qué estás haciendo?» «Preparando el desayuno para mi familia», respondí con calma, sin darme la vuelta, algo que no he hecho en mucho tiempo. «Carlota, realmente no tenemos tiempo». «Entonces puedes comerlo mañana». Volteé un panqueque con facilidad. «O al día siguiente. Lo seguiré preparando hasta que alguien se siente a comer conmigo». David apareció en la puerta, ya vestido para el trabajo, con una expresión cautelosa. «Mamá, ¿de qué se trata esto?» «Se trata de recordar quién soy», dije, finalmente girándome para encararlos a ambos. No soy solo la mujer que planean enviar a jardines del atardecer. No soy la fanática religiosa que tu suegra cree que está envenenando a tus hijos. Soy Carlota Luz Hernández. Soy tu madre, David. Soy la abuela de Emma y Miguel. Y he terminado de disculparme por existir. La cocina quedó en silencio, excepto por el chisporroteo del tocino en la sartén. «Emma, Miguel», llamé hacia las escaleras. «La abuela está preparando el desayuno». «Carlota, no», comenzó Karen, pero los niños ya estaban bajando a toda prisa por las escaleras,
con sus rostros iluminados cuando vieron el festín extendido por la encimera. ¡Abuela Carlota! Emma me abrazó por la cintura. «Hiciste panqueques. Mamá nunca hace panqueques». La cara de Karen se puso roja, pero antes de que pudiera hablar, me arrodillé a la altura de Emma. «Cariño, ¿quieres ayudar a la abuela a dar gracias antes de comer?» La habitación quedó mortalmente silenciosa. Karen dio un paso adelante, abriendo la boca para protestar, pero levanté la mano. «También es mi cocina, Karen. Y estos también son mis nietos. Y si tienes un problema con que una abuela les enseñe a sus nietos a estar agradecidos por su comida, entonces tal vez el problema no soy yo». David parecía haber sido abofeteado. La cara de Karen pasó por varias emociones antes de asentarse en una furia fría. Pero Emma ya estaba doblando sus pequeñas manos. «¿Qué digo, abuela? Simplemente agradece a Dios por la comida y por las personas que amamos», dije suavemente, sin apartar los ojos de la cara de Karen. «Querido Dios», comenzó Emma con su dulce voz de 6 años, «gracias por los panqueques y por la abuela Carlota y por...» Hizo una pausa, pensando mucho. «Y por hacer que hoy no sea triste». No triste. Casi se me rompe el corazón. ¿Habría notado esta niña la tristeza que había estado cerniéndose sobre nuestra casa como una nube de tormenta? El pequeño Miguel, para no ser menos que su hermana, añadió su propia oración. «Y gracias por el tocino. Amén». Desayunamos juntos por primera vez en meses. David se sentó tieso, revisando su teléfono repetidamente. Karen empujaba la comida por su plato sin comer. Pero Emma y Miguel charlaban sin parar, preguntándome de todo, desde por qué los panqueques eran redondos hasta si a Dios le gustaban las chispas de chocolate. Cuando David y Karen se prepararon para irse al trabajo, David me apartó a un lado. «Mamá, lo que hiciste esta mañana. Karen está molesta. Preparé el desayuno para mis nietos, en mi propia cocina. Si eso molesta a tu esposa, entonces quizás necesite examinar por qué una abuela que ama a sus nietos le resulta amenazante. Eso no es... No puedes simplemente...» Luchó por las palabras. «Las cosas han cambiado, mamá. No puedes volver a cómo eran las cosas». «Tienes razón», dije con calma. «No puedo volver. Solo puedo seguir adelante. Y al seguir adelante, voy a dejar de fingir que no vivo aquí. Voy a dejar de esconderme de mi propia familia. Y voy a dejar de permitir que la gente me trate como si ya estuviera muerta». Después de que se fueron, llamé a Tomás y quedamos en vernos esa tarde. Pero primero, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi vieja amiga Margarita de la iglesia. Margarita Hayes había sido mi compañera de oración durante más de 20 años. Habíamos superado matrimonios, la crianza de los hijos, muertes y todo lo demás juntas. Pero después de que Roberto murió y me mudé con David, gradualmente había perdido el contacto con todos de mi antigua vida. La depresión y el aislamiento tienen una forma de hacerte olvidar que alguna vez tuviste amigos. «¿Carlota? ¡Ay, Dios mío, cariño! ¿Dónde te has metido? He estado preocupada hasta enfermar». Su voz era como un sol cálido, y me di cuenta de lo hambrienta que había estado de afecto genuino. «He estado... perdida, Margarita, pero creo que estoy volviendo». Hablamos durante 1 hora. Le conté todo: el aislamiento, la presión de la residencia de ancianos, la llamada de servicios de protección infantil, toda la historia devastadora. Margarita escuchó con la sabiduría de alguien que había vivido su propia cuota de drama familiar. «Cariño», dijo cuando terminé, «lo que estás describiendo no es amor. El amor no aísla. El amor no avergüenza. El amor no intenta separarte de tu fe. Eso es algo completamente diferente. Pero son mi familia. Se supone que la familia es tu lugar seguro, no tu campo de batalla. Y Carlota, escúchame atentamente. No hay nada malo con tu fe. No hay nada peligroso en leer tu Biblia. No hay nada inapropiado en enseñar a los niños a orar. Cualquiera que te diga lo contrario está tratando de controlarte, no de proteger a esos niños». Esa tarde, la oficina de Tomás se sintió como una sala de guerra. Había preparado documentos, hecho llamadas telefónicas e investigado precedentes. Cuando entré, su expresión era sombría pero decidida. «Carlota,
Necesitamos hablar sobre lo que quieres lograr aquí, porque puedo ayudarte, pero necesitas decidir hasta dónde estás dispuesta a llegar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes opciones legales, opciones poderosas, pero usarlas cambiará tu relación con David permanentemente. No hay vuelta atrás una vez que empezamos por este camino. Pensé en la oración de Emma esa mañana, para que hoy no sea triste. Pensé en la alegría inocente de Miguel por el tocino y los panqueques. Pensé en el silencio de David cuando Karen me prohibió leer mi Biblia. Tomás, si no hago nada, me van a poner en una residencia que no puedo pagar y me van a pintar como una abuela no apta. Van a decirle al mundo que mi fe me hace peligrosa para los niños. ¿Es ese el legado que quiero dejar? Absolutamente no. Entonces, dime mis opciones. Tomás abrió una gruesa carpeta y extendió documentos sobre su escritorio. Primero, eres copropietaria de esa casa. No pueden obligarte a irte. Si lo intentan, es un desalojo ilegal y podemos detenerlo de inmediato. El alivio me inundó. ¿Qué más? ¿La investigación de servicios de protección infantil? Va a fracasar. He hablado con el trabajador social. No hay evidencia de ningún delito. Y francamente, llamar a la educación religiosa abuso emocional es un comienzo fallido a menos que haya un daño documentado real, lo cual no lo hay. ¿Y Patricia? ¿Puedes seguir haciendo estas acusaciones? La sonrisa de Tomás era afilada como una cuchilla. Patricia Brennan hizo varias declaraciones a servicios de protección infantil que podrían considerarse difamatorias. Si continúa difundiendo acusaciones falsas sobre tu carácter, podemos emprender acciones legales por difamación. Sentí el poder fluyendo de nuevo a mi cuerpo, como la sangre que regresa a una extremidad dormida. Pero Carlota, continuó Tomás, hay algo más que necesitamos discutir. La casa. ¿Qué pasa con ella? Si David y Karen quieren que te vayas tanto que están dispuestos a mentir a las agencias gubernamentales y destruir tu reputación, entonces quizás sea hora de considerar otras opciones. No entiendo. Tomás se reclinó en su silla. Eres dueña de la mitad de esa casa. Si quisieras, podrías forzar una venta y tomar tu parte. Eso probablemente son cerca de $200,000, Carlota. Suficiente para comprar tu propio lugar, vivir de forma independiente y nunca tener que depender de personas que claramente no te quieren allí. La idea me golpeó como un rayo. Mi propio lugar. Mi propio hogar donde podría leer mi Biblia en la sala de estar si quisiera, donde podría orar en voz alta, donde podría invitar a mis nietos a visitarme en lugar de mendigar migajas de su atención en la casa de otra persona. ¿Es realmente posible? Más que posible. Dado su comportamiento, creo que un juez sería muy comprensivo con la idea de forzar una venta, especialmente con la llamada a servicios de protección infantil en el expediente. Salí de la oficina de Tomás con la cabeza dando vueltas y el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en meses, tenía opciones. Opciones reales. El poder de cambiar mis circunstancias en lugar de simplemente soportarlas. Pero primero, iba a dar a mi familia una última oportunidad para recordar quién era y qué significaba para ellos. Esa noche, preparé la cena. No cualquier cena. El asado favorito de David con todos los acompañamientos. La comida que solía preparar para su cumpleaños todos los años cuando estaba creciendo. Puse la mesa con la buena porcelana. Encendí velas y esperé. Cuando llegaron a casa, el olor a comida casera llenó el aire. Emma y Miguel corrieron a la cocina inmediatamente. ¡Abuela! ¡Huele a gloria! David apareció en la puerta, con la expresión suavizada a pesar de sí mismo. ¡Mamá! No tenías que... Sí, tenía que hacerlo, dije con firmeza. Necesito hablar con todos ustedes, como familia. Esta noche. Karen salió del pasillo, con la cara ya marcada con líneas de desaprobación. Carlota, si esto es por lo de esta mañana, se trata de muchas cosas. Pero sobre todo, se trata de decidir qué tipo de familia vamos a ser en el futuro. Serví la comida en silencio, notando cómo los ojos de David se cerraban con placer con el primer bocado, cómo incluso Karen no podía ocultar su agradecimiento por una comida que no procedía de un restaurante o un microondas. Cuando todos tuvieron sus platos llenos, me puse de pie. Tengo algo que decir,
y necesito que todos escuchen sin interrumpir. El comedor quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared. Hace 3 meses, Karen me dijo que no leyera mi Biblia delante de los niños. Ayer, descubrí que alguien llamó a servicios de protección infantil, alegando que estaba abusando emocionalmente de Emma y Miguel con mi fe. David intentó hablar, pero levanté la mano. No he terminado. También sé que han hecho un depósito en Jardines del Atardecer sin consultarme, que han estado planeando mi traslado durante meses, que han hablado de vender mis pertenencias y explicar a los vecinos que elegí irme. El tenedor de Karen chocó contra su plato. Así que esto es lo que va a pasar. Continué, con la voz firme y tranquila. Mañana van a llamar a Jardines del Atardecer y recuperar nuestro dinero. Van a dejar de tratarme como un problema a resolver y van a empezar a tratarme como la mujer que te dio a luz y te crió para ser mejor que esto. Mamá, comenzó David. No he terminado. Mi voz transmitía una autoridad que había olvidado que poseía. Voy a seguir viviendo en esta casa, que, por cierto, legalmente me pertenece tanto como a ti. Voy a seguir amando a mis nietos y compartiendo mi fe con ellos si quieren escucharla. Y si alguien tiene un problema con eso. Hice una pausa, mirando directamente a Karen, luego a David. Entonces, quizás necesiten decidir si prefieren tener una abuela que los ame o ninguna abuela en absoluto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero por primera vez en meses, no era el silencio de la derrota. Era el silencio de alguien que finalmente había recordado cómo luchar. El silencio se extendió por el comedor como un alambre tenso, listo para romperse. David miró su plato, con la mandíbula trabajando, como si estuviera masticando palabras que no podía tragar. La cara de Karen se había puesto pálida, luego enrojecida, pasando por emociones como un semáforo averiado. Finalmente, Karen se puso de pie tan abruptamente que su silla rozó el suelo de madera. «Esto es ridículo», dijo, con la voz tensa por la furia apenas controlada. «No puedes simplemente dictarnos términos en nuestra propia casa». «Nuestra casa», corregí en voz baja. «Y sí, puedo. Debería haberlo hecho hace meses». «Mamá», dijo David, con la voz tensa, «nos estás poniendo en una posición imposible». La familia de Karen piensa. «No me importa lo que piense la familia de Karen», interrumpí, y la firmeza en mi propia voz me sorprendió. «Me importa lo que piensa mi familia. Me importa si mi hijo recuerda que una vez prometió honrar a su madre y a su padre. Me importa si mis nietos van a crecer sabiendo que la fe no es algo de lo que avergonzarse». Karen arrojó su servilleta sobre la mesa. «De esto es exactamente de lo que estoy hablando. Las culpas, la manipulación, las constantes referencias a la religión y la obligación. Por esto no podemos...» «Karen», mi voz cortó su perorata como una cuchilla. «Para, simplemente para». Algo en mi tono hizo que se congelara a mitad de la frase. «Durante 3 años me he esforzado al máximo para complacerte. Me he hecho invisible para que te sintieras cómoda. Me he tragado mis palabras. He ocultado mi fe y he aceptado migajas de afecto de mi propia familia. Pero no voy a sentarme aquí y que me llamen manipuladora por pedir que me traten con la dignidad humana básica». Me puse de pie, y de alguna manera, incluso con mi estatura de 1,63 m, me sentí más alta que en meses. «David, te crié para que fueras un hombre de integridad, un hombre que defiende lo que es correcto, especialmente cuando es difícil. En este momento, la madre de tu esposa me ha acusado de abuso infantil ante las autoridades gubernamentales. Está tratando de destruir mi reputación y separarme de mis nietos. ¿Y estás sentado ahí preocupándote por poner a Karen en una posición imposible?» La cara de David se arrugó. «Mamá, nunca quise...» «Entonces arréglalo», dije simplemente. «Llama a Patricia ahora mismo y dile que deje de difundir mentiras sobre mí. Llama a Servicios de Protección Infantil y diles la verdad. Que soy una abuela cariñosa cuyo único crimen es leer la Biblia en mi propia casa. Cancela cualquier depósito que hayas hecho en Jardines del Atardecer y discúlpate por hacer planes para mi vida sin consultarme. Nos estás pidiendo que elijamos bandos», dijo Karen con la voz temblorosa. «No», respondí, moviéndome alrededor de la mesa para pararme directamente frente a ella. «Te estoy pidiendo que elijas la decencia.
Que elijas la verdad, que elijas el tipo de familia que se protege mutuamente, en lugar de deshacerse unos de otros cuando las cosas se vuelven inconvenientes. Emma, que había estado sentada en silencio durante este intercambio, de repente habló con su pequeña y clara voz. ¿Por qué todos están enojados? La abuela Carlota acaba de preparar la cena. La inocencia en su pregunta golpeó la habitación como un golpe físico. Aquí estábamos, adultos peleando por el poder, el control y los sentimientos heridos. Mientras que una niña de 6 años podía ver la simple verdad. Yo había preparado la cena para las personas que amaba. Karen miró a su hija, luego a mí, y algo cambió en su expresión. Emma, Miguel, suban a acostarse, dijo en voz baja. Pero la abuela hizo postre, protestó Miguel. Lo guardaremos para mañana, dije, arrodillándome para abrazar a ambos niños. La abuela lo promete. Después de que los niños subieran a regañadientes las escaleras, Karen se dejó caer de nuevo en su silla y se cubrió la cara con las manos. Esto es un lío, susurró. Por primera vez en nuestra conversación, escuché vulnerabilidad en lugar de hostilidad en su voz. No tiene por qué serlo, dije amablemente, sentándome de nuevo frente a ella. Karen, sé que nunca hemos sido cercanas. Sé que crees que soy anticuada e intrusiva. Pero no soy tu enemiga. Nunca lo fui. Me miró con ojos sospechosamente brillantes. Mi madre dice que las personas religiosas como tú son juzgadoras, que crees que las personas como yo no somos lo suficientemente buenas. ¿Personas como tú? Personas que no van a la iglesia, personas que cuestionan las cosas, personas que quieren que sus hijos tomen sus propias decisiones sobre la fe en lugar de que se les impongan. Estudié el rostro de Karen, viendo más allá de la defensiva hacia algo más profundo. Miedo. Tenía miedo de mí, miedo a lo que representaba, miedo a que de alguna manera mi fe contaminara a sus hijos o los hiciera juzgar sus decisiones. Karen, dije suavemente, en todo el tiempo que he vivido aquí, ¿alguna vez he criticado tus decisiones? ¿Alguna vez te he dicho que no eres lo suficientemente buena? ¿Alguna vez he impuesto mis creencias a Emma y Miguel? Se quedó callada durante un largo momento. No, admitió finalmente. Leo mi Biblia porque me da consuelo. Oro porque así es como hablo con Dios. Quería compartir esas cosas con mis nietos porque son parte de lo que soy, pero nunca quise imponerlas a nadie. David había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora habló. Mamá, Karen no se equivoca sobre Patricia. Ella sí cree que estás tratando de influir en los niños de maneras que no queremos. ¿Y tú qué crees, David? Pregunté. ¿Crees que soy intentando dañar a tus hijos? Me miró a los ojos por primera vez en toda la noche. No lo creo. Pero Patricia tiene recursos, contactos. Podría complicarnos mucho las cosas si no manejamos esto a su manera. Sentí que mi corazón se rompía un poco. ¿Así que le tienes más miedo a decepcionar a la madre de Karen que a perder a tu propia madre? Eso no es justo. ¿Justo? Me reí, pero no había humor en ello. David, durante 3 años he vivido en esta casa como un fantasma. He visto crecer a mis nietos a distancia. He fingido que mi fe no existe para que Karen se sienta cómoda. He aceptado ser olvidada en los cumpleaños, ignorada cuando estoy enferma, excluida de las actividades familiares. Y ahora, cuando finalmente pido que me traten como si importara, ¿te preocupa ser justo? La habitación quedó en silencio de nuevo, pero esta vez, el silencio se sentía diferente, más pesado, como el momento antes de que estalle una tormenta. Karen fue la primera en hablar. ¿Qué quieres de nosotros, Carlota? Era una pregunta simple, pero conllevaba el peso de todo lo que había salido mal entre nosotros. Quiero importar, dije simplemente. Quiero ser incluida en la vida de mis nietos. Quiero poder leer mi Biblia en la sala de estar sin que me digan que estoy dañando mentes inocentes. Quiero que mi hijo recuerde que amar a su madre no es una carga, sino una bendición. ¿Y si no podemos darte eso?, preguntó David en voz baja. La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada a punto de caer. Pensé en las palabras de Tomás esa tarde, en la escritura de la casa, en $200,000 y la libertad de empezar de nuevo en otro lugar,
en la posibilidad de alejarme de las personas que claramente no me querían y construir una vida donde fuera valorada. Entonces haré otros arreglos, dije finalmente. Arreglos que no involucren jardines del atardecer, ni depender de personas que me ven como una carga. Algo en mi tono debió alertar a David del hecho de que no solo estaba haciendo amenazas vacías. ¿Qué clase de arreglos? Miré a mi hijo, realmente lo miré, y no vi al niño pequeño agradecido por el que había sacrificado todo, sino a un hombre de mediana edad que se había sentido cómodo con tomar de mí sin dar nada a cambio. La clase que me daría mi propio hogar, mi propia vida y mi propia dignidad, dije. La clase que me permitiría ser la abuela que quiero ser, incluso si no es en esta casa. La cabeza de Karen se irguió de golpe. ¿Estás hablando de mudarte? Estoy hablando de tomar el control de mi propia vida en lugar de dejar que otras personas tomen decisiones al respecto. Pero la casa, comenzó David. ¿La casa que coposeo? Pregunté dulcemente. ¿La casa que Roberto nos dejó a ambos? ¿Esa casa? El color se drenó de la cara de David. No lo harías. ¿No haría qué? ¿No ejercer mis derechos legales? ¿No protegerme de las personas que han pasado meses tratando de deshacerse de mí? ¿No elegir la dignidad por encima de la degradación? Me puse de pie y comencé a limpiar los platos de la cena, con movimientos tranquilos y decididos. Les voy a dar una semana para que piensen en qué tipo de familia quieren ser, dije, sin mirar a ninguno de los dos. Una semana para decidir si prefieren trabajar conmigo o perderme por completo. Porque esas son sus opciones ahora. Mamá, ¿no puedes estar hablando en serio sobre... ¿Sobre qué? ¿Sobre negarme a ser tratada como basura por mi propia familia? ¿Sobre insistir en que mi fe no es una enfermedad que necesita ser puesta en cuarentena? ¿Sobre querer ser amada en lugar de tolerada? Hice una pausa en mi limpieza de platos y miré directamente a David. Hijo, te amo más que a mi propia vida. Siempre lo he hecho. Pero no voy a pasar los años que me queden mendigando migajas de afecto de personas que deberían estar agradecidas de tenerme. No voy a ocultar quién soy para que otras personas se sientan cómodas. Y no voy a permitir que nadie me pinte como peligrosa para los niños que daría mi vida por proteger. Karen y David se quedaron en un silencio atónito mientras terminaba de limpiar la mesa. Piénsenlo, dije mientras me dirigía a la cocina. Pero no piensen demasiado, porque por primera vez en 3 años tengo opciones, y no tengo miedo de usarlas. Mientras lavaba los platos, pude oírlos susurrando urgentemente en el comedor. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro, pánico mezclado con incredulidad. Bien, pensé, frotando un plato con más fuerza de la necesaria, que entren en pánico, que se den cuenta de que la mujer que habían dado por sentada tenía más fuerza de la que imaginaban. Durante demasiado tiempo, había actuado desde una posición de debilidad, mendigando amor de personas que parecían decididas a negármelo. Pero Tomás me había mostrado algo poderoso esa tarde. No era indefensa, tenía derechos, tenía opciones, tenía valor, y lo más importante, tenía un Dios que no me exigía que me disminuyera para ganarme su amor. Te perdono. Susurré mientras secaba el último plato, pero no voy a seguir permitiéndolo. Era hora de averiguar si mi familia me amaba lo suficiente como para luchar por mí, o si era lo suficientemente fuerte como para construir una vida sin ellos. La semana que siguió pareció como ver a una familia despertar lentamente de un largo y problemático sueño. El cambio llegó en pequeñas olas, titubeantes al principio, luego con un impulso creciente. La primera sorpresa llegó el martes por la mañana. Estaba sentada en la mesa de la cocina con mi Biblia abierta en los Salmos, leyendo en voz alta con mi voz normal en lugar del susurro al que me había acostumbrado, cuando Karen apareció en la puerta. Dudó por un momento, luego se sirvió café y se sentó frente a mí. ¿Qué estás leyendo?, preguntó en voz baja. Levanté la vista, buscando sarcasmo u hostilidad en su rostro, pero solo encontré curiosidad genuina. Salmo 27, respondí con cautela. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Karen hizo una ligera mueca. Eso parece apropiado. Nos quedamos en un silencio cómodo durante unos minutos, con la luz de la mañana entrando a raudales por las ventanas que ya no se sentían como barrotes de prisión.
Carlota, dijo Karen finalmente. Ayer llamé a mi madre. Dejé mi taza de café con cuidado. ¿Así? Le dije que dejara de llamar a servicios de protección infantil. Le dije que lo que pasó en nuestra casa no era asunto suyo, y que si seguía haciendo acusaciones contra ti, ya no sería bienvenida aquí. Las palabras me golpearon como un alivio físico, la tensión que no sabía que había estado cargando fluyendo por mis hombros. ¿Cómo se lo tomó? La sonrisa de Karen era triste. Más o menos como esperabas. Me acusó de estar sometida a la manipulación religiosa. Amenazó con suspender su apoyo financiero para los fondos universitarios de los niños. Oh, Karen, yo nunca quise. Lo sé, me interrumpió con suavidad. Y eso es lo que le dije. Le dije que en 3 años de vivir contigo, nunca has intentado imponer tus creencias a nadie. Nunca has criticado mis elecciones ni me has hecho sentir juzgada. La única persona que estaba manipulando era ella. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos. Eso debe haber sido difícil. Lo fue. ¿Pero sabes qué fue más difícil? Ver a mis nietos caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de su propia abuela. Ver a Emma preguntarme por qué siempre estabas tan triste. Ver a Miguel guardar su postre para subirlo a tu habitación, porque pensaba que podrías tener hambre. La imagen del pequeño Miguel, con su corazón generoso, guardando en secreto comida para mí, casi rompió por completo mi compostura. No sabía que estaba haciendo eso. Lo ha estado haciendo durante meses. Cada vez que teníamos algo especial, helado, galletas, pastel, se escabullía a tu habitación con algo. Cuando le pregunté por qué, dijo, la abuela Carlota parece tener hambre, pero no de comida, de la boca de los niños. Un niño de 3 años había visto lo que los adultos de la familia habían elegido ignorar. Esa tarde trajo otro avance. David llegó a casa del trabajo temprano y me encontró en la sala de estar, leyendo mi Biblia con Emma acurrucada a mi lado. En lugar de la tensión que había aprendido a esperar, su rostro mostraba algo que no había visto en meses. Paz. ¿Qué estás leyendo, mamá? La historia de Ruth y Noemí, respondí, cerrando el libro suavemente para no despertar a Emma, que se había quedado dormida contra mi hombro. Emma me pidió que le contara una historia sobre familias que se aman sin importar qué. Los ojos de David se iluminaron. Solías leerme esa historia cuando tenía su edad. Siempre te gustaba la parte donde Ruth dice, «A donde vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo». Lo recuerdo. Se sentó en la silla frente a nosotros, estudiando mi rostro como si me viera claramente por primera vez en años. «Mamá, te debo una disculpa. Una grande. David, no, déjame decirlo. He sido un cobarde. Dejé que la familia de Karen dictara cómo te tratábamos porque era más fácil que enfrentarlos. Me convencí de que su forma de ser era moderna y progresista, que tu fe era de alguna manera anticuada o perjudicial, pero la verdad es que me avergonzaba. ¿De qué te avergonzabas? Me avergonzaba de haber dejado de creer como tú crees. Me avergonzaba de no poder estar a la altura del ejemplo que tú y papá establecieron. Me avergonzaba de haber elegido la comodidad por encima del carácter. Su voz se quebró un poco. Fue más fácil hacerte el problema que admitir que había perdido algo precioso. Me moví con cuidado para no despertar a Emma y tomé la mano de mi hijo. Cariño, no tienes que creer todo lo que yo creo. La fe no es algo que heredes como el color de ojos. Es algo que eliges, todos los días para ti mismo. Pero te traté como si tu fe fuera peligrosa. Porque alguien te convenció de que lo era. Pero mira a tu alrededor, David. Mira a tus hijos. ¿Están dañados por escuchar historias de la Biblia? ¿Están traumatizados por aprender a dar gracias? ¿Están sufriendo porque su abuela los ama y reza por ellos? Echó un vistazo a Emma, durmiendo plácidamente contra mi brazo, con el rostro sereno y contento. No, no lo están. Entonces quizás el problema nunca fue mi fe. Quizás el problema fue el miedo a que amarme significara elegir bandos, el miedo a que aceptar mis creencias significara rechazar a la familia de Karen, el miedo a que no hubiera espacio en tu vida para todos nosotros. ¿Lo hay? Preguntó en voz baja. ¿Hay espacio para todos nosotros? Pensé en las amenazas de Patricia, en las luchas de Karen, en las semanas de dolor y aislamiento que todos habíamos soportado. Hay espacio para todos los que eligen el amor por encima del control, David.
Hay espacio para todos los que quieren construir puentes en lugar de muros. Esa noche, sucedió algo sin precedentes. Karen llamó a la puerta de mi habitación y me preguntó si quería unirme a ellos para una noche de cine, no como una ocurrencia tardía u obligación, sino como una invitación genuina. Vimos un viejo musical, La novicia rebelde, y me encontré riéndome de los comentarios de Karen, disfrutando de su ingenio e inteligencia de una manera que nunca me había permitido antes. Cuando Emma se subió a mi regazo durante el intermedio, Karen no se opuso. Cuando Miguel me pidió que cantara Edelweiss, ella realmente sonrió. «Tienes una voz hermosa, Carlota», dijo durante los créditos. «Nunca supe que pudieras cantar así. Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondí con suavidad. «Pero quizás haya tiempo para aprender». El viernes trajo la mayor sorpresa de todas. David llegó a casa del trabajo con flores. No flores de la tienda de abarrotes, sino del tipo que se compran en una floristería real, arregladas con cuidado y esmero. «Estas son para ti, mamá», dijo, presentándolas con una sonrisa avergonzada. «Me di cuenta de que no te he comprado flores desde el funeral de papá. Son 3 años de días de la madre, cumpleaños, días de porque sí que me perdí». El ramo era hermoso. Rosas blancas mezcladas con velo de novia y eucalipto, simple y elegante y completamente inesperado. «Son preciosas, cariño». ¿A qué se debe la ocasión? La ocasión es que casi pierdo a mi madre porque olvidé lo que significabas para mí. La ocasión es que quiero ser el hijo que criaste, no el extraño en que me he convertido. Karen apareció detrás de él, sosteniendo un paquete envuelto. «Tenemos algo más para ti», dijo, con la voz un poco nerviosa. «No es mucho, pero...». Desempaqueté el regalo con cuidado, revelando un hermoso marco de fotos. Dentro había una nueva foto familiar, una que me incluía. Había sido tomada en secreto durante nuestra noche de cine, mostrándonos a todos riendo en el sofá. Emma en mi regazo, Miguel apoyado en David, la mano de Karen descansando en mi hombro. «¿Cuándo tomaste esto?» «Anoche», admitió Karen. David configuró su teléfono para tomar fotos automáticamente. Pensamos que tal vez era hora de que tuviéramos algunas fotos familiares que mostraran a toda la familia. Miré fijamente la imagen, viendo no solo a 5 personas en un sofá, sino a una familia que había encontrado el camino de regreso al amor. Todos parecíamos felices, relajados, como si perteneciéramos juntos. «Hay algo más», dijo David, sacando un documento oficial. «Llamé a Jardines del Atardecer y recuperé nuestro depósito. Todo. Y llamé a Patricia y le dije que si volvía a contactar a servicios de protección infantil o difundía rumores sobre ti, iba a tener noticias de nuestro abogado». «¿Nuestro abogado?» «Tomás Vega. Lo contraté para representar los intereses de nuestra familia. Todos los intereses de nuestra familia, incluyendo los tuyos». El sábado por la mañana, me desperté con el sonido de risas de niños y el olor a panqueques cocinándose abajo. Pero esta vez, no era yo quien preparaba el desayuno. Karen estaba en la cocina, intentando recrear mi receta mientras Emma y Miguel ayudaban haciendo más desorden que ayuda. «¡Abuela Carlota!», gritó Miguel cuando me vio. «Mami está haciendo tus panqueques, pero no se ven bien». Karen levantó la vista de la estufa, con harina en el pelo y masa en el delantal, riendo a pesar de sus problemas culinarios. «Pensé que quizás podrías enseñarme», dijo. «Los niños han estado pidiendo los panqueques de la abuela toda la semana». Me até mi propio delantal y me puse a su lado en la estufa. «El secreto es no batir demasiado la masa», dije, tomando la cuchara de sus manos. «Deja que quede un poco grumosa. La perfección no siempre es mejor». Mientras cocinábamos juntas, Karen hizo preguntas. No solo sobre los panqueques, sino sobre todo. ¿Cómo era criar a David como madre soltera durante los despliegues de Roberto? ¿Cómo había logrado mantenerme fuerte durante la enfermedad de su padre? ¿Qué enseñaba realmente mi fe sobre el amor y el perdón? Pasé tanto tiempo teniendo miedo de tu religión que nunca me molesté en entenderla, admitió, mientras volteábamos panqueques una al lado de la otra. Mi familia me enseñó que las personas religiosas eran juzgadoras y de mente estrecha, pero tú no eres así en absoluto. La fe, en su mejor momento,
Nos hace más amorosos, no menos, dije. Nos enseña a ver lo divino en cada persona, a perdonar cuando el perdón parece imposible, a esperar cuando la esperanza parece una tontería. ¿Así es como nos perdonaste? ¿Por cómo te tratamos? Me volví para mirarla, realmente mirarla. A esta mujer joven que había tenido tanto miedo de ser juzgada, que había olvidado cómo amar sin condiciones. Karen, no te perdoné porque mi religión lo exigiera. Te perdoné porque aferrarme a la ira habría envenenado mi corazón y nos habría impedido tener mañanas como esta. El domingo por la mañana llegó con el sol de Ciudad de México, entrando a raudales por las ventanas que ya no se sentían como barreras. Por primera vez en 3 años, David llamó a mi puerta con un traje en lugar de ropa de golf. «Mamá», dijo ajustándose la corbata con dedos nerviosos. «¿Te gustaría ir a la iglesia con nosotros esta mañana? ¿En familia?» Miré más allá de él para ver a Karen con un sencillo vestido azul, ayudando a Emma con sus zapatos mientras Miguel intentaba, sin éxito, peinarse. ¿Están seguros?, pregunté, sin atreverme a esperar demasiado. «Estamos seguros», dijo Karen, apareciendo en la puerta. «He estado pensando en lo que dijiste sobre que la fe nos hace más amorosos. Me gustaría ver cómo es eso». En la primera iglesia bautista de Ciudad de México, el pastor Williams casi se cae del púlpito cuando vio a nuestra familia entrar junta. La congregación que me había visto sentada sola durante meses, de repente me vio rodeada de mis hijos y nietos, todos juntos en el mismo banco. Durante el servicio, cuando nos pusimos de pie para cantar Amazing Grace, escuché la voz de David unirse a la mía en las palabras familiares. Karen no cantó, pero escuchó con una apertura que nunca antes había visto. Emma y Miguel se inquietaron, pero se quedaron cerca, seguros de saber que estaban exactamente donde debían estar. Después de la iglesia, mientras caminábamos juntos hacia el coche, Emma tiró de mi vestido. «Abuela Carlota, ¿estás feliz ahora?» Me arrodillé a su altura, a esta preciosa niña que había notado cuando estaba triste y que celebraba cuando volvía a encontrar la alegría. «Sí, cariño. La abuela está muy feliz ahora». «Bien», dijo con naturalidad. «Mami dijo que casi te perdemos, pero te volvimos a encontrar». De la boca de los niños, en efecto, mientras íbamos a casa juntos, todos en el mismo coche por primera vez en años, pensé en el versículo que me había sostenido durante las semanas más oscuras. «Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá». Pero a veces, me di cuenta, la forma en que Dios nos recoge es enseñando a otras personas a amarnos mejor. A veces la redención no llega a través de la huida, sino a través del trabajo paciente de reconstruir lo que estaba roto. A veces, los milagros más grandes no suceden en momentos dramáticos, sino en mañanas comunes y corrientes, cuando las familias recuerdan cómo elegir el amor por encima del miedo. Y a veces, la oración más poderosa no es pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias, sino pedirle que nos dé la fuerza para convertirnos en personas dignas del amor que buscamos. 6 meses después, me senté en la misma sala de estar donde Karen una vez me había prohibido leer mi Biblia. Pero todo había cambiado. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas para las que Karen y yo habíamos elegido nuevas cortinas juntas, amarillas suaves que dejaban entrar más luz y de alguna manera hacían que toda la casa se sintiera más acogedora. Emma estaba acurrucada a mi lado, con su pequeño dedo trazando las palabras de mi Biblia mientras leía en voz alta de Proverbios. «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». «¿Qué significa eso, abuela Carlota?», preguntó, levantando la vista con esos ojos brillantes y curiosos que no se perdían nada. «Significa que cuando enseñamos a los niños sobre el amor, la bondad y la fe, esas lecciones se quedan con ellos toda la vida, incluso cuando crecen y tienen que tomar sus propias decisiones. ¿Como cuando le enseñaste a papi?» «Exactamente así, cariño». Karen apareció en la puerta, ya no la mujer tensa y defensiva que una vez había visto mi fe como una amenaza. En estos días, a menudo se unía a nuestro tiempo de lectura matutina, trayendo su café y escuchando con un corazón abierto historias que una vez la habían asustado. «Carlota,
Las señoras de tu estudio bíblico están aquí, anunció con una sonrisa. ¿Les digo que sales enseguida? Hace 3 meses, había empezado a organizar un estudio bíblico semanal en nuestra sala de estar. Cuando lo sugerí por primera vez, esperaba resistencia. Pero David me había sorprendido construyendo una pequeña estantería para Biblias y guías de estudio, y Karen se había ofrecido a proporcionar refrescos. La señora Chen de al lado trajo galletas caseras, añadió Karen, y quería que le dijeras que su nieta está de visita de la universidad y que le encantaría unirse a tu grupo si no te importa. Por supuesto que no me importa, dije, cerrando suavemente mi Biblia. Cuantos más corazones podamos tocar, mejor. Emma salió corriendo del sofá. ¿Puedo ayudar a servir las galletas, mami? Después de que te laves las manos, respondió Karen, despeinando el pelo de su hija con el afecto fácil que había regresado a nuestro hogar como la primavera después de un largo invierno. Mientras me dirigía a saludar a mis invitadas, pasé por el pasillo que se había transformado en lo que Karen llamaba nuestra galería familiar. Donde una vez hubo fotos que me excluían, ahora colgaba una colección de imágenes que contaban la historia de nuestra curación. Emma y yo horneando galletas, Miguel ayudándome a plantar flores en el jardín, todos nosotros en la cena de ascenso de David, vacaciones familiares que habíamos tomado juntos. Pero mi foto favorita era de la celebración del Día de la Madre del mes pasado. David había insistido en llevarme a un brunch en el restaurante más elegante de Ciudad de México, y la imagen nos mostraba a los 5 vestidos con nuestras mejores galas, riendo ante alguna broma que Miguel había contado. Conservé una copia en mi Biblia como marcapáginas, un recordatorio de lo lejos que habíamos viajado de aquellos días oscuros en los que me pregunté si mi familia sería más feliz sin mí. El estudio bíblico de esa mañana fue particularmente significativo. Estábamos discutiendo el perdón, no el tipo fácil, sino el tipo difícil que nos exige que elijamos el amor por encima del dolor repetidamente hasta que la elección se vuelve natural. Margarita Hayes, mi querida amiga que se había convertido en una asistente habitual, compartió cómo se había reconciliado con su propia hija distanciada después de años de silencio. A veces, dijo Margarita, mirándome directamente, tenemos que estar dispuestos a luchar por nuestras familias, incluso cuando luchar se siente poco amoroso. A veces, lo más cristiano que podemos hacer es negarnos a ser tratados de manera no cristiana. Las otras damas asintieron en señal de comprensión. La noticia de la transformación en nuestro hogar se había extendido por nuestra comunidad eclesial, y varias mujeres que enfrentaban luchas similares con miembros de sus familias, que parecían avergonzarse de su fe, se habían acercado a mí. Mi historia se había convertido en una fuente de esperanza para otros que se sentían atrapados entre amar a sus familias y honrar sus creencias. Después de que terminó el estudio y nuestros invitados se fueron, encontré a Karen en la cocina, limpiando las tazas de café y los platos de galletas sin que se lo pidieran. Este simple acto de servicio habría sido impensable hace 6 meses. ¿Qué tal tu estudio?, preguntó, secándose las manos con un paño de cocina. Maravilloso. La nieta de la señora Patterson, Sara, hizo algunas preguntas realmente reflexivas sobre la fe y la duda. Creo que podría convertirse en una habitual. Karen sonrió. Tienes el don de hacer que la gente se sienta segura al hacer preguntas. Deberías saberlo. Era cierto. Durante los últimos meses, Karen había comenzado a preguntarme sobre todo, desde la oración hasta la historia bíblica, y cómo la fe se cruzaba con la vida diaria. Incluso había comenzado a leer algunos versículos de la Biblia por su cuenta, no porque se sintiera presionada, sino porque su curiosidad se había despertado. Hablando de preguntas, dijo Karen, con un tono más serio, David y yo queríamos hablarte de algo. Mi corazón dio un vuelco. A pesar de todo nuestro progreso, a veces todavía temía recaer. Todavía me preocupaba que esta nueva armonía fuera demasiado frágil para durar. ¿Qué pasa, querida? Hemos estado pensando en la educación de Emma y Miguel. A David y a mí nos gustaría inscribirlos en una escuela cristiana, no porque estemos tratando de imponerles la religión, sino porque queremos que entiendan que la fe y el aprendizaje pueden coexistir, que ser inteligente no significa que no puedas ser espiritual.
Me senté pesadamente en una de las sillas de la cocina, abrumada por la magnitud de lo que estaba diciendo. Karen, ¿estás segura? No quiero que te sientas presionada. Carlota, mira lo que la fe ha hecho por nuestra familia. Mira cómo tu ejemplo nos enseñó sobre el amor real, el perdón real, la verdadera fortaleza. Quiero que mis hijos tengan esa base, incluso si eligen caminos diferentes cuando sean mayores. A través de la ventana de la cocina, pude ver a David en el jardín, empujando a Miguel en el columpio mientras Emma perseguía mariposas por el jardín de flores que habíamos plantado juntos. La escena era tan perfectamente normal, tan hermosamente doméstica, que me dejó sin aliento. «Hay algo más», continuó Karen. «Mi madre llamó ayer. Me tensé automáticamente. Los viejos hábitos de miedo muriendo con dificultad. Quería disculparse. Contigo. Directamente». Esto era lo último que esperaba escuchar. Patricia había mantenido el silencio de radio desde el ultimátum de David hace meses, y yo había asumido que nos había tachado a todos como casos perdidos. «Ha estado en terapia», explicó Karen, trabajando en algunos problemas sobre el control y el miedo. Su terapeuta le ayudó a entender que su comportamiento hacia ti provenía de su propia ansiedad sobre la religión, no de ninguna amenaza real que representaras para los niños. Sentí que las lágrimas brotaban en mis ojos. «No necesito una disculpa, Karen. Solo necesito que cesen las acusaciones». Han cesado, por completo. De hecho, preguntó si podía venir de visita el mes que viene. Quiere conocer a la mujer a la que juzgó tan mal. El timbre sonó antes de que pudiera responder, y Emma entró corriendo por la casa gritando: «¡Alguien está aquí! ¡Alguien está aquí!». A través de la ventana delantera, pude ver a Tomás Vega en el porche, llevando un grueso sobre de Manila y luciendo el tipo de sonrisa que sugería buenas noticias. «¡Carlota!», dijo cuando Karen abrió la puerta. «Tengo algo que te va a alegrar el día». Me entregó el sobre con la ceremonia de alguien que entrega un premio. El Estado de México ha desestimado oficialmente la investigación de servicios de protección infantil. No solo eso, sino que han marcado la queja de Patricia Brennan como infundada y maliciosa. Si alguna vez intenta hacer denuncias falsas de nuevo sobre nadie, presentarán cargos contra ella. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta oficial en membrete del Departamento de Servicios Familiares del Estado de México, que declaraba en lenguaje formal lo que Tomás acababa de explicar en un lenguaje sencillo. Pero había más. Una carta de felicitación que reconocía mi influencia positiva en los menores en cuestión y señalaba que el trabajador social investigador había observado un entorno familiar amoroso y estable con educación religiosa adecuada. «Hay una cosa más», dijo Tomás con una sonrisa. «La trabajadora social, María Rodríguez, me pidió que te dijera que está buscando una iglesia para su propia familia. Aparentemente, tu testimonio sobre la fe y la familia causó una gran impresión en ella. Esa noche, mientras arropaba a Emma y Miguel en sus camas, Emma me hizo la pregunta que había iniciado todo este viaje. «Abuela Carlota, ¿me vas a leer un cuento de la Biblia?» «Por supuesto, cariño. ¿Cuál te gustaría oír?» «La de la señora que estaba triste pero luego volvió a ser feliz». Sonreí, sabiendo exactamente a qué historia se refería. Esa sería la historia de Ana, que oró por un bebé durante muchos años antes de que Dios la bendijera con Samuel. «No», dijo Emma con la certeza de una niña de 6 años que sabe lo que quiere. «Me refiero a la historia sobre ti». Se me cortó la respiración. «¿Qué quieres decir, cariño?» «La historia de cómo estabas triste porque la gente decía que no podías leer tu Biblia. Pero luego Dios ayudó a todos a recordar cómo volver a amarse. De la boca de los niños, en efecto. Esa es una hermosa manera de contar esa historia, Emma. ¿La vas a escribir algún día? ¿Para que otras abuelas que estén tristes puedan leerla y sepan que Dios todavía las ama?» La besé en la frente y le arropé la manta alrededor de sus pequeños hombros. «Quizás lo haga, cariño. Quizás lo haga». Más tarde esa noche, me senté en mi mesa de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo, empezando a escribir la historia que Emma había pedido. No solo la historia de los últimos 6 meses, sino la historia más amplia de cómo Dios trabaja a través de la aflicción
para crear algo hermoso. Cómo las familias pueden perder su camino y encontrarlo de nuevo. Cómo la fe puede ser un puente en lugar de un muro. Mientras escribía, David apareció en la puerta, todavía con su ropa de trabajo, pero con la corbata suelta y las mangas arremangadas. ¿Escribiendo tus memorias, mamá? Escribiendo la historia de Emma. Corregí. La de la abuela que aprendió que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a ser tratada sin amor. Se sentó frente a mí, leyendo lo que había escrito. Esa es una buena historia. Una historia verdadera. Aún no está terminada, dije, mirando a mi hijo, este buen hombre que se había perdido por un tiempo, pero que había encontrado el camino de regreso al amor. Las mejores historias nunca terminan realmente. Simplemente se convierten en parte de la historia más grande que Dios está escribiendo con todas nuestras vidas. A través de la ventana de la cocina, pude ver la luna saliendo sobre Ciudad de México, proyectando una luz plateada sobre el jardín donde mañana Emma y Miguel me ayudarían a plantar nuevas flores. En algún lugar de la casa, Kelly leía en la cama, de vez en cuando preguntando sobre versículos bíblicos que no entendía. Esta era mi vida ahora, no perfecta, pero completa, no sin desafíos, pero llena de esperanza. Pensé en esa terrible mañana, hace 6 meses, cuando Kelly me prohibió leer mi Biblia delante de los niños. Lo devastada que me sentí, lo sola, lo convencida de que mi familia sería más feliz sin mí. Ahora Emma pedía historias de la Biblia todas las noches. Michael rezaba sobre sus comidas con un entusiasmo que hacía sonreír a todos. Kelly hacía preguntas reflexivas sobre la fe y la duda. David había redescubierto la paz que proviene de saber que el amor de tu madre es incondicional. ¿Y yo? Había aprendido que a veces la respuesta de Dios a nuestras oraciones no se parece a escapar de nuestras circunstancias. A veces, se parece a la fuerza para cambiar nuestras circunstancias. A veces, el milagro no es ser rescatados de nuestras familias, sino enseñar a nuestras familias a amarnos mejor. Mientras cerraba mi cuaderno y me preparaba para dormir, susurré la oración que se había convertido en mi ritual nocturno. Gracias, Señor, por enseñarme que la fe no es algo que deba ocultarse o avergonzarse. Gracias por mostrarme que el amor a veces requiere valentía. Gracias por recordarme que nunca estoy verdaderamente sola, incluso en mis momentos más oscuros. Y gracias por las familias que pueden romperse y sanarse, perderse y encontrarse una y otra vez, porque así es como funciona la gracia. Amén. Fuera de mi ventana, Austin dormía plácidamente bajo un dosel de estrellas. Dentro de mi casa, nuestra casa, el amor había aprendido a vivir junto a la fe, y el miedo había dado paso a la aceptación. Esto es lo que se ve la redención, no un rescate dramático, sino la elección diaria y silenciosa de seguir amando, seguir creyendo, seguir esperando hasta que el amor gane. Y en nuestra casa, el amor finalmente había ganado. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿O conocido a alguien que encontró fuerza a través de la fe durante las luchas familiares? ¿Cómo te ayudó la oración y la confianza en Dios, a ti o a ellos, a superar los momentos más difíciles? Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela en los comentarios. Deja un me gusta y suscríbete a este canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesite escucharlo hoy. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén.